Hola a todos gente, yo soy Joselo, acá con otro videito de cómo desarrollar aplicaciones en Elixir y en Phoenix. Para los que son nuevos viendo este video, estoy creando una aplicación de facturación para acá, para Ecuador, mi país. Es una aplicación de facturación electrónica. Estoy utilizando Elixir y el framework web Phoenix. Entonces les quería mostrar un poco algo que he estado experimentando estos días, que es dotarla a la aplicación con esteroides básicamente. Estoy creando un agente de inteligencia artificial para la aplicación y la idea es que la gente pues le ayude al usuario, ¿no? Al usuario con alguna duda, etcétera. Entonces esto es algo nuevo para mí, el tema de la inteligencia artificial en términos de implementación, y quería explorar cómo funciona en Phoenix. Les voy a mostrar. Entonces tengo acá el agente y yo le puedo escribir, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Estoy utilizando Google Gemini. Me responde, hola, soy José, tu asistente especializado en temas tributarios, bla, 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 ¿no es cierto? Ya, aquí sería lo común, ¿no? Lo general. Pero la idea sería que el agente de la inteligencia artificial sepa el contexto de nuestra aplicación, sepa qué datos tengo, sepa básicamente qué tiene que hacer si yo le pregunto algo con respecto a la aplicación, ¿verdad? Una de esas preguntas, por ejemplo, sería, ¿cuál es la factura de más alto valor? Entonces, le pregunto, ejecuta algo por ahí y me dice, según la información de tus facturas, todas tienen el mismo valor de $10, por lo tanto no hay una factura de valor más alto, etcétera. Entonces, aquí está lo interesante, que le puedo dar yo contexto al agente de nuestra base de datos en términos generales, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto en términos de programación para implementar, ¿no? Les quiero mostrar un diagrama, este de aquí después. Este es el diagrama principal, un poco poniéndolos en contexto de qué va la aplicación. Básicamente es una aplicación web que interactúa con un API de facturación electrónica que es mío igual, y este API interactúa con el servicio de rentas internas de acá del país para el tema de la facturación electrónica. Hasta aquí es lo que hemos estado haciendo normalmente en estos videitos, pero acá está la parte de la gente que he estado estudiando cómo funciona. Entonces, ¿qué es un agente? Un agente básicamente es el intermediario entre nuestra aplicación y nuestros LLMs, ¿no es cierto? Y a la gente se lo configura con algunas cosas que necesita la gente para funcionar. Entre ellas son herramientas, contextos, mensajes. Y las herramientas son generalmente lo que acabamos de probar en la aplicación. Decirle que cuando necesite información de las facturas, vaya a la base de datos. El contexto es decirle, bueno, eres un agente tributario, etc. Y los mensajes son los mensajes que van y vienen del usuario, del sistema, en el caso de la inteligencia artificial o de la herramienta, ¿no? Esto me parece que es como un estándar. Entonces, estas tres cosas básicamente son las que necesita un agente. A breves rasgos, me imagino que hay más cosas, pero pues lo elemental. Entonces, ¿cómo nosotros implementamos esto en una aplicación Elixir? Bueno, la parte, digamos, que podríamos hacer es crear un cliente HTTP para que interactúe con los APIs, ¿no? Con un API, digamos, por un cliente por cada API, cosa que puede ser muy complicado. Entonces, para eso hay un término, me parece que no solamente en Elixir, sino en la mayoría de lenguajes que soportan ese tipo de cosas de inteligencia artificial, se llama line chain. Y para el mundo de Elixir hay una librería que se llama line chain también, ¿no? Es esta de acá. Está súper buena la librería. Se integra con algunos modelos de inteligencia artificial, y me parece que también se puede integrar con algún backend que sea básicamente una URL. Entonces estoy utilizando esta librería de LangChain y me permite implementar este agente de acá, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo funciona esta librería de LangChain en nuestro flujo de una aplicación Elixir? Lo voy a explicar aquí rápidamente. Entonces, básicamente, este sería nuestro módulo LiveView, nuestra página de LiveView. El primer evento sería cuando se carga la página, se dispara handle params,
el segundo paso sería inicializar nuestro line chain, nuestro módulo de nuestra librería. ¿Y con qué lo inicializamos ese line chain? Le decimos, ok, necesitas handlers. ¿Qué son los handlers? Los handlers son callbacks, básicamente. Son callbacks que se ejecutan en algún momento asíncrono cuando el LLM responda. Por ejemplo, no sé si han visto en los chats de ChatGPT que uno empieza a escribir y los mensajes van apareciendo ahí como fantasmitas hacia abajo. Es porque el payload o los mensajes no se podrían entregar de golpe porque es demasiado. Entonces se empiezan a enviar por fragmentos. Estos handlers de acá reciben esos fragmentos. Entonces a nuestro line chain le digo, bueno, tienes un handle para cuando llegue un nuevo mensaje. Acá está. Tienes un handle o dispara cuando se haya terminado la tarea, si ya recibiste todos los mensajes. Esto es un callback básicamente. Las herramientas son las cosas que el agente puede utilizar o las funciones que el agente puede usar para alguna tarea que el usuario le pregunte. En nuestro caso, por ejemplo, nuestro ejemplo le decía que nos diga qué factura es la más alta. Entonces una función sería un módulo que se va a la base de datos, trae la información y le dice al LLM, esta es la información de las facturas, ahora si tú resuelve. Entonces el LLM toma esa información y las evalúa. Ese sería un tool o una herramienta. Y el System Message sería mensajes del sistema. Por ejemplo, eres un agente tributario, responde de una manera cordial, etc. Entonces eso yo lo inicializo como punto inicial, básicamente cuando se carga la página, ¿no? Hasta ahí todo bien, hasta ahí estática la página, se cargó el line chain y está listo para recibir información, recibir, digamos, mensajes del usuario. Entonces, aquí en esta parte, cuando yo le envío el mensaje y le digo cuál es la factura más alta, lo que hace es disparar un evento de Phoenix, handle event, y en ese momento, solo en ese momento, ejecuta la interacción con el LLM. Aquí en el punto 5, ejecuta se ejecuta el line chain para comunicarse con el LLM, ¿verdad? Entonces en este punto puede pasar muchas cosas, ¿no? Entre esas cosas lo que pasa es que existen callbacks, como les comentaba, que el LLM retorna al line chain, a nuestra librería, y le dice, hey, me llegó un mensaje. Entonces en ese momento se dispara un callback, que es un delta. Delta es lo que se denomina en la herramienta para recibir un fragmento del mensaje. Entonces en ese momento se dispara el callback que configuramos en el handler. Viene acá el paso 8 y donde lo escuchamos a ese mensaje. Lo utilizamos en un handle info que se llama en Phoenix, que es digamos una implementación de LiveView para escuchar un evento. Y en ese momento decimos, ok, ya me llegó el mensaje, insértalo en la base de datos y muéstralo en la página. Entonces acá lo muestra, la factura más alta tiene un valor de $60, por ejemplo. Ese es el flujo común, ¿verdad? Entonces, cuando termina ya de ejecutarse el mensaje, lo que hace es llamar a handle assign. ¿Qué es handle assign? Es una de las cosas, creo que en las últimas versiones de Phoenix se agregó, que es básicamente trabajos asíncronos. Acá está la documentación. Es ejecutar una tarea en background y cuando haya tenido éxito o fracaso se dispara un evento, ¿no? El código es open source, por si acaso lo voy a compartir en la descripción del video para que vean cómo funciona. Entonces ese sería el ejemplo básico, ¿no? Cómo actúa en esta librería de LangChain. Entonces estos callbacks no solamente reciben mensajes, fragmentos de mensaje, también hay un callback, por ejemplo, que dice ya se completó la tarea, se ejecutó tal herramienta, etcétera. Entonces nos permite estar al tanto de qué está haciendo nuestro LLM, ¿verdad? Y con las herramientas que tiene Phoenix como Handle Info, Handle Assign, o sea, todas las herramientas que tiene el framework con LiveView, lo hace súper fácil integrarlo para una interacción con el usuario. Entonces, ese sería el esquema elemental. Ahora les voy a mostrar un poco cómo funciona en el código, así rápido, para de alguna manera tengan una idea, aunque en el código, en la aplicación está todo.
en la aplicación que les voy a compartir el repositorio. Entonces, uno de los módulos es el LiveView, que es este de acá, nuestra paginita de LiveView, y aquí está nuestro template, está nuestro mount, todo lo que les expliqué en el gráfico. Aquí en el handle params es donde inicializo el line chain. Aquí hay una función que dice assign LLM chain. ¿Y qué hace esta función? Este sería nuestra inicialización de nuestro line chain. Básicamente definimos los handlers, decimos cuando haya un nuevo mensaje, cuando el mensaje se haya completado, cuando se haya ejecutado una herramienta. Cada uno de estos callbacks llama a eventos de la misma página de LiveView. Entonces, por ejemplo, le digo, bueno, envíale un mensaje cuando haya chat delta, cuando haya un mensaje processed y así. Entonces, en la parte derecha voy a abrir donde se está llamando eso. Por ejemplo, chat delta. Este es un handle info. Cuando llega un fragmento de mensaje se dispara este handle info y básicamente lo que hace es, bueno, lo convierte en string y lo muestra al usuario, ¿no es cierto? Es básicamente lo que me va llegando lo voy mostrando, ¿no es cierto? El segundo callback sería cuando llegó ya el mensaje, que sería message processed, ¿cierto? Voy a quitar esto acá, que sería este de acá. Entonces, cuando ya se completó el mensaje, aquí recién lo inserto en la base de datos. Le digo, ok, créate el mensaje y toda la lógica que lo pueden revisar luego. Y el último callback sería cuando se ejecutó una herramienta. Es decir, le digo, dame la factura con el valor más alto, se ejecutó la consulta y tenemos acá esa llamada síncrona que dice, bueno, herramienta ejecutada. Entonces, eso sería, digamos, cómo estamos inicializándolo a nuestro line chain. Le ponemos un mensaje, obviamente, y acá está lo interesante, en esta parte de acá, que es cómo se está inicializando. Entonces, yo aquí le digo, bueno, le cargo el LLM, que ahorita estoy utilizando Google Gemini. Le digo, utiliza estos callbacks, pongo un mensaje del sistema al inicio, sería el contexto para decirle cómo debe comportarse. Y esto me parece lo interesante, que es integrarlo con herramientas, ¿no? ¿Y qué le estoy diciendo aquí? Utiliza Invoice Tool New, ¿cierto? ¿Qué es ese Invoice Tool? Es un módulo que creé. Invoice Tool, donde tiene básicamente la interacción con la base de datos. O sea, yo le estoy diciendo aquí en el contexto del LLM, le estoy diciendo herramientas disponibles, invoices. Este invoices acá y la función se llama invoices. Entonces le digo, usa esta herramienta cuando el usuario pregunte sobre montos totales o información relacionada con facturas. Entonces básicamente defino la función, acá la estoy llamando y aquí hay una donde se va a ejecutar la función, ¿no? Ya es parte del line chain de este function. Y en este execute lo que hago simplemente es consultar llamar a esta función list invoices que me trae las facturas y la codifico en JSON. Esto sí es importante para que el LLM entienda ese JSON, porque aquí lo que nos va a retornar va a ser un esquema de Elixir en Ecto y pues, yo creo que el LLM lo podría interpretar, pero puede ser muy pesado. Lo ideal aquí para mí, según he estado revisando, es tener una base de datos vectorial o la información de manera vectorial, es decir, matrices. Pero bueno, más adelante lo voy a explorar. Ahorita está en JSON. ¿Qué hace este JSON encode? Básicamente codifica los resultados en formato JSON. Bueno, poco explorando esa parte, voy a abrir aquí en la parte de abajo donde está el esquema invoice. Básicamente es aquí. Se hace un derive y le dice, bueno, ahorita codifica lo que vayas a realizar, codifica solo el campo amount. Para pruebas está solo el campo amount, pero bueno. Entonces lo que hago es ejecutar una consulta y cuando el usuario le pregunte algo al LLM, dice algo con las facturas, me estás preguntando, debo utilizar esta función. Ejecuta la función, trae los datos y los datos ya los interpreta de acuerdo a la pregunta que el usuario haya hecho. Súper fácil para nosotros en términos de que el LLM ya piensa cómo evaluarlo, pero también en forma de implementarlo. Bien útil esa librería de LangChain. Entonces, básicamente eso.
Algo que podría, digamos, explicarles es la parte de, bueno, como algo más, sería la parte de handle assign, que son esta par de funciones asíncronas. En la parte izquierda vamos a ver cómo se llaman eso, que es parte de Phoenix, básicamente donde ejecuto el chain, donde mando a correrlo. Aquí está esta parte de aquí, yo le digo start assign y lo mando a ejecutarse a line chain, a la consulta con el LLM. Entonces eso se genera un proceso en background. Me imagino que esta librería utiliza algún Jane Server. Jane Server es un término de Elixir, básicamente es un proceso en background que se ejecuta y hace lo que tiene que hacer, y en algún momento va a terminar. ¿Y dónde sabemos que terminó? Cuando con esta, aquí estamos definiendo un start assign con este átomo, se llama running LLM. Entonces acá tenemos estas dos cositas de acá donde dice, bueno, running LLM cuando haya tenido ahí son tres: cuando haya tenido éxito, cuando haya un error o realmente se salió y no pudo terminar. Entonces en este punto pues básicamente se terminó de ejecutar el LLM o se ejecutó con éxito, fracaso o realmente no pudo terminar. Eso sería esta parte de acá cuando termine el handle assign. Entonces está súper bien esa librería, gente. Un poco complementando lo que les explicaba, es que básicamente nuestro line chain tiene handlers, y los handlers son callbacks, y se escuchan esos callbacks en un handle info de Phoenix, ¿cierto? La otra cosa son las herramientas, que son funciones, son módulos que interactúan con nuestra base de datos, y para que las funciones pues sean interpretadas, mejor dicho, los datos que arrojan estas funciones sean interpretadas de buena manera, pues deben codificarse en JSON. Acá puse una nota que lo ideal sería tener vectorizados esos datos en la base de datos, que Postgres, que estamos utilizando, lo soporta, pero bueno, veremos más adelante cómo va. Y lo último serían los mensajes, que son esquemas. Son esquemas de Phoenix, de Elixir, perdón, que tienen algunos atributos. Chat message, esta es la tabla chat message, tiene roles, tiene contenido, que es básicamente nuestra base de datos de acá. Acá están todos los mensajes. Pero no se ve muy bien. Acá están todos los mensajes que nos van llegando. Pero algo que quiero, que sería algo importante recalcar ya en esto último, sería que los mensajes que me llegan del LLM también pueden ser respuestas. Por ejemplo, aquí hay un atributo que se llama tool calls, que son llamadas a funciones, y esto es lo que nos genera, digamos, el LLM. Y también los resultados. Como vemos, aquí están todos los resultados que nosotros hicimos en la consulta, y todos tienen el valor de 10, y esto es lo que le permite al LLM pues interpretar los resultados y darnos una respuesta. Pero en nuestra implementación, en nuestra lógica, tenemos que serializar esa información. ¿Por qué? Porque en nuestra base de datos tenemos que es de tipo JSON-B, ¿no es cierto? Entonces voy a abrir acá el esquema de chat messages. Entonces lo que estoy haciendo aquí es que cuando llegue información acerca de tool calls y tool result, esto nos viene como un esquema propio de la librería de line chain. Entonces si lo guardamos de una, va a fallar porque no sabe qué guardar, porque nuestra base de datos es JSON, nuestro campo es JSON, es un binario de JSON. Entonces para eso tenemos que serializarlos, ¿no? Y para eso, serializarlo básicamente es sacar los datos que queremos guardar y hacerlo en un esquema legible, digámoslo así, para Ecto, y que Ecto los pueda insertar de esta forma. Por eso acá el comentario de que debe estar estos tool calls y tool results deben ser guardados de forma, o sea, primero tienen que ser serializados y luego guardados. Entonces eso, gente, les quería mostrar ese experimento, está súper interesante con el tema de la gente. No se olviden, el proyecto es open source, lo voy a poner en la descripción del video. Se llama José Loville en el repositorio, aquí está todo. Por cierto, está en el branch agent, todavía no lo integro al master, pero si están viendo este video, pues capaz que ya no lo encuentran al agent y lo van a encontrar ya integrado al master. La librería es LineChain, está acá también en GitHub.
Y nada, pues eso gente, les quería mostrar cómo se integra un, un LLM a una aplicación Elixir. No diría muy fácil, pero sí muy natural por el tema de que Phoenix tiene esta posibilidad de arrancar procesos en manera síncrona, escuchar eventos, renderizar a la vista, súper fácil en términos de no necesitamos lidiar con APIs de JavaScript o por ahí alguna cosa reactiva, porque ya Phoenix lo incorpora muy bien, muy natural, y con el tema de la librería LangChain se integra súper bien. Entonces voy a seguir jugando con el agente, lo voy a seguir integrando conforme vaya avanzando la aplicación. Por ejemplo, algo interesante sería preguntarle, bueno, ¿quién me está comprando más? Entonces, obviamente, eso lo podríamos hacer como un query fácil con SQL y rápido, pero pues, quizás con toda esta movida de los agentes sea algo más natural para el usuario interactuar, ¿no? Y preguntarle directamente a la aplicación y la aplicación le responde. Entonces, eso, gente, por este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal. Si quieren seguir aprendiendo de Elixir, si quieren seguir viendo estos videitos de esta aplicación real, de cómo se crea algo real, no se olviden de pasar por repositorio si les gusta, clónenlo, vean ahí cómo pueden avanzar en sus propósitos, y pues nos vemos en el próximo video. Chao.